El cielo de Oklahoma se había vuelto loco. Nubes negras como la tinta se agitaban sobre mi cabeza, escupiendo relámpagos como un dios furioso. El viento aullaba como un alma en pena, azotando la lluvia contra el parabrisas de mi fiel vehículo, Bessie. La visibilidad era nula, los faros delanteros formaban un patético cono amarillo a través del diluvio. Este tramo de la enero de 40 era notoriamente malo en tormentas, pero esta noche era diferente. Se sentía maligno. El miedo carcomía los bordes de mi mente, un hambre carcomedora que no tenía nada que ver con el sándwich rancio de la gasolinera que me había tragado antes. Entonces, un relámpago, más brillante, más blanco que cualquiera que hubiera visto jamás, iluminó el costado de la carretera por un momento fugaz, revelando una vista que envió una sacudida de hielo por mis venas. Un portal brillante, un vórtice giratorio de fuego y azufre, había desgarrado el tejido mismo de la realidad. El pánico me agarró la garganta. No era una alucinación provocada por el cansancio y la tormenta. Era algo completamente distinto. Una voz, profunda y retumbante, resonó en la desolada carretera. No era humana, pero de algún modo la entendí perfectamente. ¿Alma perdida? Busca consuelo. Busca el olvido. El atajo te espera. Se me cortó la respiración. Los recuerdos, enterrados durante mucho tiempo en los recovecos de mi mente, salieron a la superficie. Recuerdos de una noche temeraria, un chirrido de neumáticos y una vida extinguida en un instante, por culpa mía. La culpa, una compañera constante durante los últimos 5 años, apretó su gélido control sobre mi corazón. La voz volvió a retumbar, con un tono seductor y prometedor. El pasado puede ser borrado. La paz te espera más allá de las llamas. La tentación era abrumadora. 5 años de culpa aplastante, una vida consumida por el arrepentimiento, la huida, el olvido, sonaban extrañamente atractivos. Podía dejarlo todo atrás, los restos de mi pasado, los susurros desdeñosos que me seguían a donde quiera que iba. Bessie, percibiendo mi vacilación, se tambaleó hacia adelante. La tormenta rugía afuera, pero dentro de la cabina, una guerra silenciosa se desataba entre una pizca de cordura y los susurros seductores del olvido. No es tan fácil, una voz, apenas un susurro, raspó desde dentro de mí. Era la voz de la razón, sepultada bajo el peso de la culpa, que ahora luchaba por ser escuchada. No hay escapatoria de lo que has hecho. El portal ardiente palpitaba, llamándome, prometiendo un dulce y ardiente olvido. Cerré los ojos, la imagen del auto destrozado, el rostro horrorizado de la víctima, destellando detrás de mis párpados. Otro trueno, más cercano esta vez, me devolvió a la realidad. Bessie farfulló, el motor tosió en protesta contra la furia de la tormenta. La radio cobró vida con un crujido y una voz frenética se abrió paso entre la estática. Camioneros en la enero de 40, cuidado. Se han detectado luces extrañas cerca del kilómetro 127. Evitad la zona, si es posible. El kilómetro 127. Eso era, aquí. Mi corazón martillaba contra mis costillas. ¿Otros camioneros también estaban viendo esa cosa? La voz volvió a retumbar, su tono estaba impregnado de un dejo de impaciencia. La oferta sigue en pie, Alma. Pero el tiempo es esencial. Con mano temblorosa, cogí el micrófono. Mi voz, cuando salió, era un graznido ronco. ¿Qué pasa después? La voz vaciló y un destello de sorpresa cruzó por mi mente. Hay paz. Hay olvido. La respuesta era vaga, pero también lo era la oferta. La paz podía ser otra palabra para el olvido, y el olvido podía significar el borrado eterno de mi alma. ¿Era ese un precio que estaba dispuesto a pagar? En ese momento, un trueno ensordecedor rasgó el cielo y el portal de fuego parpadeó, sus bordes comenzaron a deshilacharse. La furia de la tormenta parecía estar debilitándose y, con ella, el control del portal sobre la realidad. Tenía que tomar una decisión. Sucumbir a la tentación, caminar a través de las llamas y borrar mi pasado, mi culpa, todo. O enfrentar las consecuencias de mis acciones, los susurros, el juicio y seguir viviendo con la carga.
El portal parpadeante, una puerta a un infierno desconocido, era una cruda metáfora del camino que había tomado hace 5 años. La salida fácil, la escotilla de escape, siempre parecía tentadora. Pero no resolvería nada. Con una nueva determinación, agarré el volante. No, dije con voz áspera en el micrófono. No acepto tu oferta. La voz retumbó una última vez, con un dejo de furia, mortal tonto. Eliges el sufrimiento en lugar del consuelo. Pero recuerda, el pasado no se puede deshacer. Con un último crujido de energía, el portal de fuego implosionó sobre sí mismo, dejando atrás una tenue voluta de humo y un persistente olor a azufre. La lluvia continuó su ataque implacable, pero el viento había amainado. Una sensación de calma se apoderó de mí, una frágil paz ganada a través de una difícil elección. Bessie volvió a la vida con un gruñido y se abrió paso hacia adelante. Cogí la radio y denuncié el incidente a las autoridades con voz temblorosa pero firme. Enviaron un equipo a investigar, pero me advirtieron de que las condiciones meteorológicas podrían obstaculizar sus esfuerzos. Las siguientes horas fueron un torbellino de preguntas policiales y una espera ansiosa. Finalmente, la tormenta amainó lo suficiente para que pudieran localizar el terreno quemado donde había estado el portal. Sus hallazgos, tal como me los comunicaron más tarde, no fueron concluyentes, una extraña señal de energía y rastros de una sustancia no identificada. Ninguna señal de la voz demoníaca, por supuesto. El incidente me cambió. La culpa permaneció, una sombra constante, pero ahora estaba acompañada por un destello de desafío. No dejaría que me consumiera más. Seguí conduciendo, Bessie mi fiel compañera, la carretera abierta extendiéndose ante mí. Cada vez que pasaba el marcador de millas 127, un escalofrío me recorría la columna. El recuerdo del portal, el seductor susurro del olvido, sirvió como un escalofriante recordatorio de las consecuencias de mis acciones. Tal vez eso fue peor que cualquier castigo que el portal de fuego pudiera ofrecer. Los susurros que rodeaban mi pasado nunca desaparecieron por completo, pero se hicieron más débiles con el tiempo. Empecé a trabajar como voluntaria en una sección local de MAD, compartiendo mi historia para advertir a otros sobre los peligros de conducir de manera imprudente. Tal vez no me devolviera la vida que había quitado, pero era un comienzo, una manera de intentar enmendar el daño. El portal de fuego en la carretera podría haber sido el producto de una mente azotada por la tormenta o tal vez un vistazo a otra dimensión. Fuera lo que fuese, sirvió como un duro recordatorio, la salida fácil no existe. La verdadera redención radica en enfrentar a tus demonios, soportar el peso de tus acciones y elegir el camino correcto, sin importar lo difícil que sea. El camino que tenía por delante era largo, pero por primera vez en años sentí un destello de esperanza, una luz tenue que me guiaba a través de la oscuridad. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. El sol de Nevada caía sin piedad sobre mi fiel vehículo, Rusty, cuya pintura cromada brillaba como un espejismo en el calor del desierto. Mi ruta habitual me llevaba por la bulliciosa enero de 15, pero esa noche, con el aburrimiento corroyendo mi cordura, decidí arriesgarme. Una figura solitaria se encontraba de pie junto a la polvorienta rampa de salida, recortada contra el sol poniente. Era un hombre, delgado y curtido, con una gorra de camionero desgastada calada hasta los ojos. Parecía un veterano de la carretera, y verlo haciendo autostop me trajo a la memoria un recuerdo nostálgico de cuando yo solía hacer lo mismo hace años. ¿Vas a algún lugar en particular?, preguntó con voz áspera como papel de lija. A Las Vegas, respondí, sorprendida por mi propia disposición a recoger a alguien. Pero, honestamente, cualquier lugar excepto este desierto interminable sería un cambio bienvenido. Sonrió, con un destello de dientes blancos en su rostro bronceado. Yo también, amigo. Yo también. Pero ¿y si te dijera que hay una manera de llegar más rápido? Una carretera oculta que no está sujeta a las reglas de la gente común. La intriga se desató en mi pecho.
Las carreteras ocultas eran parte de la tradición de los camioneros, historias susurradas alrededor de fogatas, generalmente descartadas como cuentos chinos. Pero la convicción del hombre era inquietantemente real. ¿Carretera oculta, eh? Dije, más para complacerlo que otra cosa. Suéltalo. Para mi sorpresa, se inclinó más cerca, su voz se redujo a un susurro conspirativo. Habló de una red de tramos de carretera abandonados, desviados por las carreteras modernas. Tomar estas carreteras secundarias, afirmó, podría ahorrar días de viaje. La idea era ridícula, pero había plantado una semilla de duda. Días ahorrados significaban más dinero ganado, más tiempo para pasar con mi familia en Georgia. Mi mente luchaba con los impulsos conflictivos, el pragmatismo del camionero y una persistente sensación de que esto podría ser una mala idea. Al ver mi vacilación, continuó. Mira, entiendo si eres escéptico. Pero créeme, esta no es la autopista de tu mamá. Es más rápida, más tranquila, solo tú y la carretera abierta. Pero primero, tienes que demostrar que la mereces. Tienes que seguir las señales. Literalmente. Garabateó instrucciones crípticas en un trozo de papel, sus ojos brillaban con un fervor inquietante. Luego, tan abruptamente como había aparecido, desapareció en el crepúsculo que se avecinaba. El encuentro me dejó desconcertado. La lógica dictaba que debía continuar por mi ruta original, pero una parte de mí, la parte cansada de los mismos kilómetros monótonos de siempre, anhelaba algo diferente. La curiosidad, o tal vez un toque de temeridad, me ganó. Seguí las instrucciones del hombre, saliendo de la autopista bien mantenida hacia un camino de tierra desierto. El paisaje se transformó de la familiar maleza del desierto a un páramo desolado. El camino en sí era una cinta de asfalto desmoronado, agrietado y cubierto de maleza. Los carteles publicitarios se materializaban de la neblina polvorienta, sus caras mostraban anuncios deformados y descoloridos de productos olvidados hace mucho tiempo, petrifica a tu mascota. La última moda. Un escalofrío me recorrió la espalda. Aparecieron pueblos fantasmas, gasolineras abandonadas con letreros de neón parpadeantes, sus tiendas de conveniencia congeladas en el tiempo, estantes llenos de bocadillos vencidos y revistas polvorientas. El silencio era opresivo, roto solo por el gemido del motor de Rusty. Luego, el hombre se fue. En un momento estaba sentado en el asiento del copiloto, al siguiente era simplemente espacio vacío. El pánico me desgarraba la garganta. Esto no era solo una autopista oculta, parecía una trampa. Cuanto más conducía, más deformado se volvía el paisaje. Los árboles retorcidos arañaban el cielo rojo, sangre y el aire crujía con una energía invisible. El miedo me heló la sangre. La autopista oculta no era un atajo, era un callejón sin salida. Un purgatorio para aquellos que se desviaron del camino trillado. El último rayo de sol se desvaneció, sumergiéndome en una oscuridad aterradora. Rusty chisporroteó y tosió, su motor protestando por el entorno antinatural. Pisé a fondo los frenos, el vehículo se detuvo con un chirrido en medio de la nada. La radio cobró vida con un crujido, una voz distorsionada susurrando en un idioma que no podía entender. Mi teléfono estaba muerto, no llegaba señal a este rincón desolado de la realidad. Atrapado en una autopista que no llevaba a ninguna parte, con una sensación de terror carcomiendo mi alma, me di cuenta de la verdad. No había escapatoria de esta autopista oculta, no había atajos fáciles en la vida. El precio de mi curiosidad podría ser la eternidad en esta carretera desolada, un recordatorio constante de las consecuencias de desviarse del camino. El sol del mediodía del desierto caía a plomo sobre mi destartalado vehículo, el All Blue, convirtiendo la polvorienta carretera en un espejismo reluciente. Mi estómago rugió, un recordatorio del sándwich rancio de la gasolinera que me había tragado antes. Una mirada al GPS confirmó mi siguiente parada, un pueblo de poca monta llamado Desolación en medio de la nada, Nevada. Desolación. El nombre en sí me dio escalofríos, pero según el mapa, era el único lugar con una gasolinera en los próximos 100 kilómetros. Mi confiable motor diésel emitió una advertencia:
poco combustible. No tenía otra opción. Al acercarme a Desolación, un olor desagradable asaltó mis fosas nasales. Era un hedor dulzón y enfermizo, como a fruta podrida mezclada con algo químico. Me revolvió el estómago y me lagrimearon los ojos. A través del parabrisas, vi una calle principal desierta bordeada de edificios vacíos. Las aceras agrietadas conducían a ventanas tapiadas y pintura descascarada. No había coches ni gente, solo un silencio inquietante. El hedor se intensificaba con cada segundo que pasaba, ahogando el aire y dificultando la respiración. Intentar alcanzar el ambientador que colgaba del espejo retrovisor fue un intento inútil. El olor empalagoso lo impregnaba todo. De repente, mi radio cobró vida, una voz distorsionada, apenas audible por encima de la estática. No te detengas. Sigue conduciendo. No respires el aire. La voz repitió el críptico mensaje 3 veces antes de desvanecerse. El pánico me agarró por la garganta. Mis instintos me gritaban que saliera de allí, pero ¿y si la voz tenía razón? ¿Y si parar era peor? Pisé a fondo el acelerador. All Blue gimió en protesta mientras aceleraba por la calle desierta. Cada edificio que pasaba parecía albergar un secreto oculto. Maniquíes desamparados miraban distraídamente desde los polvorientos escaparates, sus sonrisas desvanecidas se burlaban de la desolada escena. Un cartel de bienvenidos hechos jirones ondeaba sin fuerzas en la brisa inexistente. El hedor se me pegaba como un sudario. Me lloraban los ojos y me ardía la garganta. Tosiendo, busqué un pañuelo que guardaba en la guantera, con la esperanza de filtrar el aire pútrido. La voz distorsionada volvió a la vida, más fuerte, esta vez. No respires. Se te mete en los pulmones. Me di cuenta de algo horrible. ¿Se trataba de algún tipo de peligro biológico? ¿Un experimento gubernamental olvidado que había salido mal? Mi mente se llenó de posibilidades, cada una más aterradora que la anterior. Cerré las ventanas de golpe, jadeando por el pañuelo. All Blue retumbó y se tambaleó, su motor se esforzó en la carretera abandonada. Pero incluso con las ventanas cerradas, el hedor impregnaba la cabina. El sudor me corría por las sienes, mezclándose con las lágrimas que corrían por mi rostro. Justo cuando pensaba que no podía soportarlo más, los límites de la ciudad de Desolación aparecieron a la vista. Me invadió un sentimiento de alivio, una desesperada esperanza de que la pesadilla hubiera terminado. Pero el alivio duró poco. Más allá de los límites del pueblo, el camino estaba bloqueado por una barrera improvisada de neumáticos viejos y metal retorcido. No había desvío, ninguna forma de rodearlo. El pánico se convirtió en un terror frío. Estaba atrapado. La voz distorsionada resonó una última vez, mezclada con una tristeza desconcertante. Nos advirtieron, pero no escuchamos. Luego, silencio. Un silencio opresivo y sofocante que parecía amplificar el hedor 100 veces. Estaba atrapado en un pueblo desierto, lleno de un gas desconocido y mortal, y cualquiera que fuera el destino de las pobres almas que vivían allí. Con una tos desesperada, metí la marcha atrás, rezando porque hubiera otra forma de salir de esta desolada pesadilla. La noche de Wyoming era un lienzo negro, puntuado solamente por el destello ocasional de una estrella distante. Mi confiable vehículo, Bessie, avanzaba con estruendo por el solitario tramo de la enero de 80, con la radio crepitando con la habitual estática y las bromas de los camioneros. Pero entonces, un destello de movimiento en el carril más alejado me llamó la atención. Entrecerrando los ojos, vi un grupo de figuras acurrucadas alrededor de algo al costado de la carretera. La curiosidad me carcomió por un momento, pero algo en la escena me pareció extraño. En contra de mi mejor juicio, disminuí la velocidad y miré por el parabrisas. Se me revolvió el estómago. No era una avería en la carretera, era la escena de una pesadilla. 3 figuras, vestidas con ropas sucias, estaban encorvadas sobre algo en el asfalto. Cuando mis faros las iluminaron, vi una horrible realidad. No era un auto lo que estaban hurgando, era otro ser humano, con la carne desgarrada y los huesos expuestos.
Las figuras, con sus rostros contorsionados en un grotesco frenesí de alimentación, estaban canibalizando el cuerpo. Un grito primario se abrió camino hasta mi garganta, pero murió en mis pulmones antes de escapar. El pánico inundó mis venas, convirtiendo mis extremidades en plomo. Mi pie pisó el acelerador, Bessie rugió en protesta mientras me tambaleaba hacia adelante. No había tiempo para preguntas, no había lugar para la empatía, solo la desesperada necesidad de escapar. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. Una tos repugnante, un chisporroteo y luego silencio. El motor de Bessie se apagó, dejándome varado en medio de la nada con una manada de caníbales voraces pisándome los talones. Las figuras levantaron la vista, sus ojos brillaban con un hambre impía a la luz de la luna. Uno de ellos, un hombre alto y demacrado, con una mata de pelo grasiento que le ocultaba el rostro, soltó un rugido gutural y cargó hacia mí. La adrenalina se apoderó de mi sistema y por un momento anuló el terror. Busqué a tientas la barra de hierro escondida debajo del asiento del pasajero, su frío metal era una brizna de esperanza en esta pesadilla. El hombre llegó hasta mí en un instante, su hedor era una mezcla nauseabunda de sudor y descomposición. Se abalanzó, sus manos encallecidas y en carne viva se dirigieron hacia mi garganta. Con un grito desesperado, hice girar la barra de hierro y le di un golpe repugnante en el hombro. Aulló de dolor y se tambaleó hacia atrás unos pasos. Pero el respiro duró poco. Las otras dos figuras estaban sobre mí ahora, sus ojos salvajes clavados en mí. Una mujer con el pelo alborotado y la mirada vacía, se abalanzó sobre mí, con la mano extendida apuntando a mi cara. Eludí su ataque, la barra de hierro destelló en el aire cuando la volví a girar y le dio un golpe repugnante en el brazo. Ella gritó, un chillido agudo que resonó por toda la desolada carretera. La pelea fue una mezcla de adrenalina y miedo. Blandí la barra de hierro, más por desesperación que por estrategia, para defenderme de sus ataques. Cada golpe aterrizaba con un ruido sordo repugnante, el olor metálico de la sangre se mezclaba con el hedor de sus cuerpos. Uno de ellos, el primer hombre al que había herido, se abalanzó sobre mí otra vez, con los ojos llenos de un brillo asesino. Me agarró el brazo, su agarre como un torno. El pánico amenazó con consumirme, pero la imagen de su horrible festín destelló en mi mente, dándome una nueva oleada de fuerza. Con un rugido, dejé caer la barra de hierro sobre su mano, el repugnante crujido del hueso lo hizo aullar de dolor. Soltó su agarre, tropezando hacia atrás, agarrándose la mano destrozada. La mujer restante, con el rostro desencajado por la rabia y el dolor, cargó contra mí con un grito espeluznante. Esta vez, estaba listo. Mientras ella se abalanzaba, me hice a un lado, golpeando su rodilla con la barra de hierro con todas mis fuerzas restantes. El repugnante crujido de huesos resonó en la noche. Ella se desplomó en el suelo, con un gemido escapando de sus labios. El hombre herido, con el rostro desencajado por la furia, empezó a levantarse, pero un grito espeluznante de la primera mujer lo hizo darse la vuelta. Un par de faros delanteros emergieron a lo lejos, cada vez más brillantes con cada segundo que pasaba. Un coche patrulla, con la sirena aullando, se detuvo en seco en la carretera. Los caníbales restantes, interrumpido su frenesí alimenticio, se miraron entre sí con un destello de miedo. Sin decir palabra, se dieron la vuelta y huyeron hacia la oscuridad, desapareciendo en el vasto vacío de la noche de Wyoming. La agente de policía, una mujer joven con una expresión cautelosa en su rostro, se acercó a mí con su arma en la mano. Me desplomé contra el costado de Bessie, la barra de hierro cayó al suelo. Me dolía todo el cuerpo, pero una pizca de alivio me invadió. Estaba viva. El alivio se transformó en una oleada de náuseas cuando me di cuenta de la realidad de la situación. El hedor del banquete flotaba en el aire, un sombrío recordatorio de la pesadilla de la que acababa de escapar. La agente se mantuvo a distancia, comprensiblemente cautelosa. Le expliqué los acontecimientos con voz entrecortada, el terror todavía en carne viva en mi garganta. Cuando llegaron los refuerzos, la única evidencia de los caníbales eran las huellas de neumáticos que se adentraban más en las llanuras desoladas. La policía encontró los restos del desafortunado camionero, una escena espantosa que solidificó aún más la horrible verdad.
Días después, la noticia del incidente se extendió como un reguero de pólvora. Las teorías se extendieron desenfrenadamente, una secta desquiciada, una nueva cepa de psicosis inducida por drogas, incluso rumores de un experimento gubernamental deshonesto que salió mal. Las autoridades iniciaron una cacería humana, pero el vasto paisaje de Wyoming se tragó a los caníbales enteros. Para mí, las cicatrices eran más profundas que las heridas físicas. Los recuerdos de la pelea, el hedor de la muerte, el hambre salvaje en los ojos de los caníbales atormentaban mis sueños. Bessie, después de una limpieza a fondo y una reparación del motor, se convirtió en un recordatorio indeseable de esa noche. Cada tramo desierto de la carretera, cada destello de movimiento en la oscuridad, desencadenaba una ola de miedo desgarrador. La comunidad de camioneros se unió a mí. Las paradas de camiones ofrecían comidas gratuitas y sesiones de asesoramiento. Los veteranos de la carretera, con sus propias historias de situaciones de riesgo y peligros, ofrecieron apoyo y comprensión. Poco a poco, comencé a reconstruir mi vida. Las pesadillas disminuyeron, reemplazadas por una nueva vigilancia. Nunca olvidé la noche en la enero de 80, el monstruoso secreto oculto bajo el manto de la carretera abierta.